Ok. Super. Bueno, ya estamos live en Facebook. So, Hola Pati, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, hola. bienvenidos. Gracias. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Muy Estamos bien. por comenzar. Sí. Hoy no puedo prender la cámara. No estoy apta. No. No, tranquilo. Es viernes. Viernes. Bueno, hoy ya los días desde hace rato son mañana, tarde y noche. Bueno, para mí todos los días son lunes. Yo no sé ni qué día es hoy. Yo ayer, por alguna razón, ayer jueves sentía que como que si era viernes. Y yo, ¿por qué siento que es viernes y todos los días están igual? Ay, no. Bueno, pero aquí vamos. Sí. También voy a grabar la sesión para después subirla a YouTube. Okay. Pero bueno, ya estamos a las 4:30. Juan, tú me dices si comenzamos. Si gusta, no sé, demos unos 2 minutos, ¿verdad? Para que igual se vayan reincorporando, porque igual tal vez, pero ahí ve usted, ¿verdad? No, sí, podemos esperar. También, bueno, ahorita también voy a estar pendiente pues de la gente que nos ve en Facebook para poder ver los comentarios. Ok, está bien. Y así Está bien. poder tener esa interacción. Si gusta, en 2 minutos comencemos, ¿verdad? Solo verifique eso y Vale, aprovechemos perfecto. el tiempo. Ok. No hay problema. ¿Y cómo está el resto?
Bueno, Juan, yo creo que podemos ir comenzando. Solo en honor al tiempo. Sí, sí. Súper. Recuerden que el webinar queda grabado. También queremos que este sea un espacio interactivo. Entonces, eh, permítanme, siéntanse pues, en la libertad de hacer consultas. Juan nos va a ir dando la pauta, pero antes me gustaría eh, dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos, estimados empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras que dinamizan la economía de El Salvador. Gracias por su cordial asistencia a este webinar titulado Diseño de modelos matemáticos para pymes sostenibles en El Salvador. En esta oportunidad tenemos a un speaker muy espectacular, de talla internacional, un joven genio innovador, analista de datos, matemático, que es un fiel estudioso del ecosistema de innovación de Silicon Valley, el ecosistema de innovación de Israel, el ecosistema de innovación de Colombia. A sus 27 años creó el teorema de dadometría, para modelos de negocios inteligentes de la cuarta revolución industrial. Ha diseñado más de 75 modelos de negocio con análisis de datos y ha patentado más de 25 de sus metodologías. Su logro más grande ha sido compartir sus creaciones con la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Medellín y otros actores públicos y privados en la Semana de Gobierno Digital con el Centro de Innovación Pública Digital del MINTIC, evento mundial organizado por el Gobierno de Colombia en el 2017. Ha impulsado en el 2019 el primer laboratorio de análisis de datos para el concurso público de San Salvador, Emprende, en coordinación con entidades públicas y ONGs de la ciudad capital. En su experiencia administrativa, ha gerenciado 3 emprendimientos exitosos relacionados a productos de consumo masivo, publicidad, servicios TIC, estrategias de posicionamiento de marcas famosas, entre otras. Entonces, con ustedes les presento a Juan Reyes, gerente de innovación de Fundación Emprende Hoy, quien nos compartirá sus experiencias e investigaciones en esta sesión digital interactiva que hemos preparado para todos ustedes en coordinación con Impact Hub San Salvador. Bienvenido, Juan, y el espacio es tuyo. Sí, bueno, tenga muy buenas tardes, un cálido abrazo, pues, estimados empresarios, personas de entidades públicas, ONGs. En esta oportunidad, pues, vamos a compartir un tema que es un pilar fundamental para el desarrollo de las MIPYMES, de las pymes, de los proyectos sostenibles. Entonces, vamos a dar unos matices, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Algunas ideas, vamos a dar algunos ejemplos prácticos para que igual lo apliquemos esto en nuestras organizaciones y también sigamos estudiando. Si gustan la agenda, puede pasar a la siguiente lámina, por favor. El día de ahora, pues, vamos a hablar un poco de la cuarta revolución industrial, todo esto, pues, de los modelos matemáticos, dónde nacen, vamos a conocer el concepto técnico de un modelo matemático, análisis de datos, que es como las técnicas, las metodologías, también un poco del ecosistema de Silicon Valley, lo que hace Israel, ¿verdad? ¿Por qué esas empresas son exitosas y dinamizan la economía, hacen mucha inversión, ¿verdad? Tanto en capital público, privado, entonces desde lo que hemos venido estudiando el ecosistema. Igual vamos a abordar esos puntos. También tenemos algunos ejemplos de El Salvador, ¿verdad? Que no se queda atrás en el ecosistema de innovación. Ahora estamos viendo muchas aplicaciones. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y también vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas para que cada uno de ustedes pueda consultar, ¿verdad? Si tiene una duda, si quiere que le asesoremos o quiere tener un concepto, ¿verdad? Todo esto, como les menciono, es un tema muy disruptivo, es un tema que muchos países en vías de desarrollo y países subdesarrollados lo toman muy, pero muy en cuenta, que es la parte del análisis, la parte del modelaje, se ocupa la parte pública, privada, en emprendimientos, entonces vamos a abordar un poquito de eso. Entonces, y si gusta, la siguiente lámina, por favor. La siguiente, la siguiente. Bueno, me gustaría compartir, ¿verdad?
comenzar con esta frase. Es una frase que se ocupa en la parte de la planeación estratégica, la parte de las ciencias de datos, el modelaje matemático. Ahora que estamos en esta crisis, ¿verdad?, del COVID-19, estamos viendo una transformación sin precedentes en la mente, en la conciencia, en toda la parte disruptiva de la transformación digital. Hacemos una clara alegoría o una clara, digamos, una comparación o una analogía, que todas las micro, las pequeñas empresas, las personas que tienen ese espíritu emprendedor, ¿verdad? Encendido, que quiere transformarse, hacemos esa comparación que todos somos delfines. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser ágiles, astutos, movernos rápidos a adaptarnos a los cambios, y hacemos otra alegoría o una referencia a las ballenas, ¿verdad? Que son las personas que nos cuesta, o las personas o las empresas, las organizaciones que cuesta transformarse. Entonces, nosotros en todo el ecosistema de innovación, en las empresas, tenemos que ser astutos, ágiles y ver por dónde van las oportunidades para transformarnos digitalmente, y también pues crear nuestros diferentes modelos de negocios disruptivos que tengan algo diferente, porque la innovación consiste en crear o mejorar algo, ya sea un producto, un proceso, una experiencia, y por ende el resultado sea algo cuantitativo, cuantificable, cuantitativo o cualitativo, ¿verdad? Si hablamos de la parte estadística. Entonces, todo esto, como les menciono, ¿verdad?, es algo nuevo que igual tiene su base, siguiente por favor, tiene su base en la cuarta revolución industrial. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados, ¿verdad?, con la cuarta revolución industrial. Hay personas pues que ya utilizan, por ejemplo, plataformas para medir tendencias, patrones, para medir audiencias. Hay unas empresas, unas microempresas que ya ocupan también la inteligencia de negocios, el análisis de variables. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que saber que actualmente el mundo, tanto que está evolucionando sus modelos de negocio, yo lo abordaba en una entrevista en Canal 8, les decía, miren, ahora el mercadeo, el futuro del mercadeo se tiene que complementar, o ya se está complementando, con las poderosas herramientas de análisis de datos. ¿A qué me refiero? Que hoy el mercadeo es en tiempo real. Entonces, toda la información está fluyendo en tiempo real. Entonces, nosotros tenemos que irnos en esa corriente. Tenemos que abordar eso para que le saquemos el mayor de los provechos. Entonces, las principales tecnologías, esto nace pues con un acuerdo, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, para alcanzar un ecosistema, una sociedad productiva que dinamice la economía, lógicamente tenemos que hacer las cosas diferentes. Así como decía Albert Einstein, si queremos hacer cosas distintas, tenemos que hacer algo diferente para tener diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, es algo que el Internet de las Cosas, el IoT, por ejemplo, muchas de las aplicaciones que andamos en nuestro celular funcionan con algoritmos. Hay fórmulas matemáticas, modelaje matemático, en la inteligencia artificial. Por ejemplo, si ustedes publican, necesito comprar comida, ¿verdad?, en Facebook, ustedes van a visualizar que hay una fórmula matemática que es automática, se le llama un algoritmo que le va a procesar esa información, ¿verdad? Entonces también hablamos de blockchain, cadenas de bloques, también los negocios disruptivos. Entonces aquí no me quiero entretener mucho porque es más que todo, es una base, ¿verdad? Que igual los modelos matemáticos, sus fundamentos, sus argumentos, su base científica la tienen en la cuarta revolución industrial de las ciudades inteligentes, que una ciudad inteligente es una ciudad que ocupa las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, cada uno de ustedes, pues, son personas, ¿verdad?, inteligentes que están dinamizando, pues, la economía. Entonces, la pantalla, me dicen por ahí que sí, se cortó la pantalla, si puede verificar, Patricia. Entonces, todo esto, les digo, es una oportunidad de transformarnos tanto en la parte de estrategia, en la parte de planificación, en la parte de implementación.
Entonces, el modelaje matemático nos da diferentes opciones, nos da diferentes formas de ver los negocios. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes, pues, estaba leyendo ahí las estadísticas. Hay personas que hacen, por ejemplo, se dedican al restaurante, hay personas que se dedican a la parte de modas, hay personas que se dedican a los productos de consumo masivo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que buscar como las herramientas para que todo esto, pues, digamos, se dinamice la economía y también podamos tener opciones, ¿verdad? Para que nuestros negocios sean competitivos, sean colaborativos y que podamos ayudar a las personas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de modelos matemáticos, es buscar un equilibrio, es de buscar una forma de nosotros poder cuantificar lo que hacemos. Entonces, algunos de los beneficios de los modelos matemáticos son que podemos medir rentabilidades en tiempo real. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, a las personas, ¿verdad? A los empresarios, ¿verdad? Que se dedican a la parte de restaurante. Entonces, si ahí, digamos, ellos pueden medir tanto tiempo de entrega también como rentabilidad de los productos que vendemos. Entonces, todo esto, pues, les menciono, no es algo, pues, que lo inventamos, ¿verdad? Sino que es algo que tiene una base científica, una base que lo hace, pues, diferente, ¿verdad? A lo tradicional. Entonces, es algo interactivo y que también, pues, podemos sacarle provecho. Otro de los beneficios de los modelos matemáticos es que podemos hacer estrategias de venta en tiempo real. Por ejemplo, si nosotros vendemos, por ejemplo, ahorita yo hablaba con unos analistas de datos de México en un webinar que estaban haciendo con el gobierno de México. Decían, ahora todas las personas piensan que el delivery es el negocio del año, ¿verdad? Entonces, todos enfocamos que eso es el negocio, pero en realidad no es solo ir a entregar, por ejemplo, pizza o ir a entregar comida, sino que todo esto pues tiene que llevar tiene que llevar una base, ¿verdad? Patricia, sí, ahí. Entonces, todo esto tiene que llevar una base científica. Estos son de los elementos que nadie nos menciona. A veces el contador no domina estos conceptos. Estos conceptos se aprenden, digamos, como formación continua. Solo en Argentina he visto que está haciendo una licenciatura de ciencias de datos, análisis de datos. Son pocas las empresas todavía. Aquí en el país hay pocas empresas que están ofreciendo servicios de análisis de datos para dinamizar la economía. Otra cosa, un beneficio extra, ¿verdad? Que dan los modelos matemáticos es que podemos hacer costeo y proyecciones a futuro. Por ejemplo, nosotros en el concurso público de San Salvador Emprende, les pusimos un reto a todos los participantes. Mire, queremos ver si su producto es rentable, porque hay veces basamos las estrategias, el costeo, las finanzas, o sea, en datos que no tienen un fundamento, un argumento. Entonces, podemos proyectar antes de lanzar un producto con un modelo matemático, ya sea en programas como Power BI de Microsoft o programas como Six Sigma en Excel o en Lean Manufacturing, que son metodologías internacionales que son de gran peso, ¿verdad? Y gran efectividad. Entonces, podemos hacer diferentes estrategias, diferentes conexiones para que nuestra empresa sea sostenible. También Juan, otra cosa, dígame. disculpa que te interrumpa. Esto funciona para cualquier tipo y modelo de negocio, ¿correcto? Exacto, exacto, Ivonne. Digamos, por ejemplo, si usted necesita, por ejemplo, crear una estrategia, ¿verdad? Usted dice, mire, ¿de qué se trata su emprendimiento, mi estimada? Yo tengo una consultora de recursos humanos. Entonces, vaya, por ejemplo, yo hacía en el 2018, hacíamos un breve modelaje, ¿verdad? Por ejemplo, me decían, mire, fíjese que aquí en la empresa nos decían ahí por el área del trifinio, ¿verdad? Algunas cooperativas, mire, aquí, o sea, el dinero se desperdicia, ¿verdad? Entonces, como se estaba Ujú. desperdiciando el dinero con una fórmula matemática, nosotros ya la vamos a presentar adelante, es una fórmula que la desarrollamos que es original, 100% salvadoreña,
Ujú. Les decía, mire, al día usted tiene que dar una productividad de un porcentual, por ejemplo, el 80% de las metas, entonces se planificaba qué es lo que iba a hacer la persona, ¿verdad? Entonces medíamos rentabilidad de productividad con una fórmula matemática y eso le crea un valor diferenciador o un valor agregado a su organización. Entonces, sí le digo, es una fórmula que se puede aplicar. Como le digo, el modelaje matemático se aplica casi a todas las cosas de la vida. Claro, pero generas como, lo que entiendo es que generas como un código propio de ese, para eso, para ese negocio. Sí, Entonces se hace único. sí, digamos, por ejemplo, si nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos en la Fundación Emprende Hoy con diferentes organizaciones públicas, privadas, emprendedores, entonces me dicen, mire, yo quiero que mi negocio, o sea, arrancamos desde una pregunta de negocio. Entonces, Ujú. por ejemplo, me dicen, yo quiero aumentar la productividad, ¿va? Entonces, sobre esa base se adapta el modelo matemático para que nosotros le demos una solución en tiempo real y cuantificable, que usted dice, o sea, por ejemplo, yo les ponía el caso, ¿verdad? A los contadores. De nada Ujú. sirve que al año me vengan a dar todo el estado financiero y todas las cuentas, porque ya no sabemos si la empresa quebró, porque esto todos los días se tiene que estar midiendo. Nosotros hicimos un modelaje matemático para una empresa que distribuía productos farmacéuticos e imagínense que en cada vuelta, cada transacción, cada tiempo se tenía que medir porque sabíamos que si se desperdiciaba tiempo, entonces Ujú. ya eran recursos, ¿verdad? Técnicos y financieros. Entonces, los grandes empresarios, ya vamos a ver algunas frases de grandes empresarios en El Salvador que le apuestan a esto, son sus herramientas competitivas, digamos, y cada quien lo adapta según su concepto, ¿vea? Perfecto. O sea, haces también, por ejemplo, diseño de costeo y proyecciones, esa proyección, aunque el negocio esté incipiente en sus primeros inicios, tú puedes proyectar, bueno, de estos van a ser los costos y cuál podría ser el posible ROI que pudiéramos tener en el tiempo, midiendo en tiempo real, ¿cierto? Exacto, entonces, por ejemplo, si usted, por ejemplo, me dice, mire, yo quiero vender 40, 40 unidades de pares de zapatos, entonces le digo, mire, ¿cuánto gastó, verdad, para hacer los Ujú. zapatos? ¿Cuáles son sus costos fijos? ¿Cuáles son sus costos variables? Entonces, analizamos, se llaman variables. Entonces, en el modelaje matemático, en la parte que yo me especializo, es medir. Yo, eso es lo que hago, medir y analizar, y con respecto a eso, tomamos estrategias para mejorar, pues, toda Perfecto. la parte competitiva, productiva. Entonces, ya vamos a abordar, yo aquí traigo la fórmula, les traje solo una fórmula de referencia para que miren cómo se calcula, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Con fórmulas Excelente. así. Y también hay algunas analogías, ¿verdad? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ok, siguiente. Vaya, algo que también se aborda, ¿verdad? En la parte de el modelaje, el análisis de datos, es que todo tiene que tener una correlación. Eso es como un principio, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una correlación, es que hay relación entre dos variables o diferentes elementos que nosotros decimos. Por ejemplo, yo ocupo unas fórmulas o correlaciones, ¿verdad? Que son universales y estandarizadas, que las hablábamos con algunos empresarios, ¿verdad? De Medellín, empresarios de Colombia, algunos parte del ecosistema de Silicon Valley, empresas en el Experian, que fue la Semana de Gobierno Digital, donde se estuvieron hablando todos estos temas y les decía, mire, yo tengo mis propias fórmula, ¿verdad? El 80-20 y el 70-30. El 80% tiene que ser ganancias netas y el 40% tiene que ser costos y gastos, ¿verdad? Entonces hay fórmulas estandarizadas que igual las podemos utilizar y sí les digo, traen un factor diferenciador. Esto yo sé que hay muchas personas, ¿verdad? Que aquí en el webinar que se dedican a la parte de consultoría, a finanzas, algunos que dan clases en universidades. Incluso nosotros en el año 2018 hicimos un análisis de proyectos con fórmulas y correlaciones de variables que son como relaciones entre dos elementos que nos dicen que si tenemos punto de equilibrio en la empresa, si estamos perdiendo, si estamos ganando. Entonces, todo esto, como les menciono, ¿verdad? En la cuarta revolución industrial
todo ocurre en tiempo real, ¿verdad? Nada es estático en todas las finanzas, las empresas inteligentes, en las fintech, en todos los emprendimientos nuevos que están saliendo. No importa, digamos, que si su emprendimiento, por ejemplo, lo hace a través de WhatsApp Business. Entonces, todo está ocurriendo en tiempo real. Entonces, esto, por ejemplo, en inteligencia artificial nos lanza, ¿verdad? Probabilidades que, por ejemplo, que fracasemos, ¿verdad? En una estrategia o nos da como márgenes para invertir, por ejemplo, en un fondo de crisis, ¿va? Por ejemplo, para nuestra empresa. Entonces, igual, al finalizar, vamos a poder ampliarles un poco más de esto ya con ejemplos prácticos para que ustedes miren que le van a encontrar un sabor, ¿verdad? Porque sí, hablar de números, sí, les digo, a veces tiene sus, algunas personas lo miran muy complicado, pero o sea, es fácil acostumbrarse o Perdón, Juan. pensar que la mente, digamos, Disculpe, solamente para poner una inquietud para más adelante en su presentación, conforme a lo que digamos, expresaba Ivonne, también me interesaría conocer para más adelante en su presentación, ¿verdad? Si mediante exacto. estas herramientas podemos modelar alguna métrica que nos ayude a indicar si un candidato en recursos humanos, cuál es el nivel de cumplimiento que tiene del perfil que nos ha solicitado el cliente, Sí, para sí. el momento en que usted estime conveniente en la presentación. Sí, 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 vamos igual ya viene la fórmula para que ustedes la visualicen. Patricia, si me puede ayudar, ¿verdad? Con la siguiente diapositiva. Con gusto. Sí, Parece que hay vaya. una pequeña hora, pero ya se está tardando un poquito en pasar las diapositivas, pero ya está. Sí, sí, vaya. Entonces, imagínense que esta fórmula matemática, yo sé que aquí hay muchos financieros, hay personas que saben, ¿verdad? De los ratios financieros, del análisis vertical. Entonces, esto es parecido a lo que se maneja, ¿verdad? Comúnmente en, en finanzas, ¿verdad? En fórmulas, digamos. Para un financiero podría ser un ratio, ¿verdad? Pero yo en la parte de análisis de datos, que es una fórmula, como le digo, original, que estuvimos incluso exponiéndola en México con el BitLab de un proyecto que hicimos para competir y poner en alto El Salvador. Entonces, esta fórmula lo que nos hace es que nos mide, por ejemplo, hacemos una correlación o una comparación, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice que eh, al finalizar del año 2019, dice que Creaciones Andrómeda que vende computadoras, dice que tuvo un conjunto de gastos de $560 y una venta de 1,680. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es que lo transformamos a un porcentaje, lo transformamos a un porcentual. Entonces, por ejemplo, ya yo como analista de datos, yo digo, bueno, ahí dice que por cada dólar que yo estoy invirtiendo, yo estoy ganando solo 66 centavos, ¿verdad? Entonces, para un empresario dice ganar 66, el 66% y lo demás, digamos, el 33.33% que sean costos y gastos, entonces ya es un negocio que conviene, ¿verdad? Y cualquiera, pues, por ejemplo, le interesa, pues, estar en ese contexto, ¿verdad? Y así se lo digo, es algo muy interesante. Esta fórmula yo la he aplicado para costear productos y servicios, productos de consumo masivo, incluso hasta para medir tráfico también se puede ocupar. Es una fórmula que tiene diferentes niveles de entendimiento, no solo una parte estadística, sino que se puede aplicar, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? A productos y servicios, productos de consumo masivo. Por ejemplo, si yo la aplicara, así como nos comentaba el compañero participante, yo la puedo aplicar para medir productividad, ¿verdad? Por ejemplo, donde dice costos y gastos mensuales para vender, yo le intercambio, ¿verdad? Por otra variable que sería tiempo o tareas asignadas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo asignar 20 tareas asignadas para cumplir en un día. Y abajo, las tareas que realizó, ¿verdad? Entonces, imagínense que realizó 5 tareas, entonces yo hago ese proceso, esa fórmula, yo las puedo hacer en Excel, también las puedo hacer, digamos, en un documento, ¿verdad? En una agenda, por ejemplo, en la alcaldía de Tecoluca, nosotros hicimos el proyecto de Yo Soy Emprendedor y hay personas que no tenían mucho conocimiento de análisis de datos, de Excel, de fórmulas y todo eso. Entonces, lo bonito, fíjense que fue
que ellos se adaptaron, dijeron, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y por eso yo se los pongo ahí, ¿verdad? Como paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, eso crea un factor diferenciador y se dieron cuenta que, por ejemplo, ellos ahí vendían vino, vendían productos de la canasta básica. Entonces se dieron cuenta que la comida era rentable venderla en Tecoluca porque la fórmula matemática no miente, como les menciono. Este es un proceso lógico, un proceso que se ocupa mucho en estadística. Hay muchas personas que tienen otras fórmulas que llegan a las mismas conclusiones, pero nosotros, digamos, como parte del ecosistema, estamos haciendo diferentes fórmulas y cuando las personas nos dicen, mire, nosotros queremos mejorar en eso, nosotros vendemos un modelo que se puede hacer en Excel y sí les digo, tiene muchas ventajas porque, por ejemplo, en una consultoría, yo en 3 horas, yo ya sé cuál es el desorden que está en la empresa. Yo sé cuáles son las variables que más nos desperdician recursos. Podemos saber que si, por ejemplo, si compramos muy cara, por ejemplo, los productos, ¿verdad? Muy caros, los productos, podemos saber si tenemos que pedir negociaciones, buscar otros proveedores. Entonces, esto se complementa con otras cosas que se llaman mapas de variables. Patricia, si gusta, ¿qué le parece esto de las fórmulas matemáticas? ¿Cómo usted lo mira desde la parte de emprendimiento y el ecosistema nacional? Pues mira, creo que para mí atinado pues tener información. Creo al final si no tenés información no puedes tomar decisiones correctas y entre más precisa, entre más pueda darte la data, pues indicadores hacia dónde te debes de enfocar es mejor y de más provecho pues para los emprendimientos. Nosotros siempre tratamos de, de acompañar pues las decisiones que vayan respaldadas por números. Y es justo como lo que vos decís, los números no mienten, pues los números están ahí, son de un gran recurso para tomar decisiones educadas. Y si hay una manera de simplificar cómo llegar a esas decisiones con una base matemática, pues perfecto. Yo creo que es algo que todos deberíamos de aprender y aplicar en nuestros negocios. Sí, pues exactamente. Entonces, es algo muy fundamental, por ejemplo, en un modelo de negocio que no te enseñen matemática de costeo, de proyección financiera. Sí, les digo, a veces la matemática la confunden con la contabilidad, con auditoría, pero uno, por ejemplo, como CEO, como emprendedor, como director ejecutivo, tiene que estar detrás de los números, porque los números le van a decir, miren, ahorita por ejemplo, estamos desperdiciando en inventario, se está desperdiciando un 30%, un 20%. Entonces, la fórmula matemática, nosotros todos los días estamos midiendo variables. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, hoy en la época de la crisis del COVID, bajamos de rentabilidades un 40%. Entonces, empezamos a hacer, ¿qué hacemos para optimizar el recurso, los presupuestos? Entonces nos hacemos preguntas, decimos, voy a disminuir nómina, voy a vender, por ejemplo, activos excedentes. Entonces tomamos decisiones, algo muy fundamental, decisiones basadas en datos reales, cuantificables y que sean sólidos. Entonces, por ejemplo, siguiente, por favor, por ejemplo, si yo les hacía la recomendación, ¿verdad? Algunos empresarios, por ejemplo, de la ciudad de Medellín y de Bogotá, les decía, mire, esta es una metodología, les explicaba, ¿verdad? Una metodología, ¿verdad? Que esta metodología son dimensiones, ¿verdad? Vamos cuantificando datos y vamos dándole diferentes matices, ¿verdad? Por ejemplo, en un Canvas es muy diferente en un Canvas, entonces esta es una metodología original hecha en El Salvador y donde vamos cuantificando, por ejemplo, donde dice el modelo matemático financiero, ¿verdad? En un Canvas, digamos, así, ¿verdad? Hipotético, ¿de dónde vamos a sacar el recurso? Va a ser recurso de remesas. Entonces, nos hacemos preguntas más a fondo de cómo, dónde, por qué, para qué. Entonces, lleva un método científico detrás de todo esto. Entonces, ese modelo es el que nosotros estamos replicando
en diferentes organizaciones, emprendimientos, y todo eso pues se va haciendo pues con la única intención de mejorar la sostenibilidad. Hablar de matemáticas es hablar de rentabilidades, sostenibilidad y también dinamizar la economía. Así se los digo, ahí pueden ustedes anotarlo. También vamos a hacer todo lo posible para mandarles la presentación para que igual ustedes pues puedan conocer más estas herramientas de la cuarta revolución industrial, el análisis de datos, y el modelaje va intrínseco en todo esto. Entonces, es algo que pues se está tomando muy en serio, por ejemplo, en las empresas, por ejemplo, en Israel, es algo que lo hacen, pero con tecnología, ¿verdad? En nuestro país todavía lo tenemos que hacer, digamos, a mano, pero podemos dar ese salto cuántico, transformarnos en mente, en conciencia, que esto sí les digo, tiene muchos beneficios y todavía no estamos aplicándolo, ¿verdad? A un nivel, digamos, colectivo, pero como Impact Hub, también como Fundación Emprendedor, siempre es de estar de mente abierta para impulsar o para exponer estos conocimientos y que pues lleguen a más personas, ¿verdad? Siguiente. Entonces, algunas frases, ¿verdad? Célebres que igual yo las quería traer a, a colación, ¿verdad? En esta oportunidad. Mi mentor financiero se llama Carlos Rosa, que es una persona, hace poco estuvo dando unos webinars en Coexport. Entonces, y siempre me acuerdo, ¿verdad? Cuando estudié con él finanzas, yo estudié todo eso, también los ratios, cómo podemos ganar un préstamo de un banco, cuáles son las rentabilidades. Entonces, es otro método que es muy bueno, pero sí es bastante tradicional, ¿verdad? Entonces, yo le decía al compañero, ¿verdad? Mentor, mire, ¿y qué me recomienda? Y nos ponía esta frase de ejemplo, dice, ganar dinero es fácil, dice, administrarlo e invertirlo es lo más difícil que existe. Entonces, nos damos cuenta que por ejemplo, la fundadora de Típicos, Margón, es una persona que nos está hablando de administrar el dinero. Entonces, ¿cómo administramos el dinero? ¿Cómo lo invertimos? Es con modelaje matemático o modelos matemáticos. Entonces, hay programas, como les mencionaba al inicio, que tenemos programas como el programa de Microsoft, Power BI, también tenemos el programa Minitab para manejar análisis básico, digamos, de modelaje matemático. Tenemos Lean Manufacturing, que es una metodología japonesa que se ocupa mucho en empresas industriales. También tenemos Six Sigma, que es una metodología americana que también te va a hablar de lo mismo, pero con otro contexto, ¿verdad? De algo más industrializado. También tenemos el programa más común, que es Microsoft Excel, que eso todos podemos hacer un modelo matemático en Excel con poquitas variables, ahorrándonos costos, pero lo importante es tener el conocimiento técnico. Siguiente, también otra persona que igual habla de todo esto, de modelaje, de variables, de medición de datos, dice el empresario salvadoreño Ricardo Poma, se puede mejorar todo aquello que se puede medir. Entonces, esta fue otra frase muy célebre de los financieros que a mí me sorprendieron y todavía la guardo porque da una gran reflexión que imagínense que si una persona pasó 30, 60, 80 años buscando cuáles serán o van a ser los secretos para la sostenibilidad de una empresa y te lo dice en una frase, para mí eso es mucho aporte, ¿verdad? Siguiente. Entonces, es algo muy increíble que pues se tiene que adaptar a nuestras empresas y organizaciones y todo pues parte de buscar, analizar y medir. Entonces yo siempre en las conferencias que brindamos a los jóvenes empresarios y a los empresarios de todas las generaciones les digo, un modelo de negocio sencillo, medir y analizar información en tiempo real y tomar decisiones. Por ejemplo, les ponía el ejemplo, por ejemplo, lo de los delivery. Todas las personas ahorita en El Salvador, el ecosistema de emprendimiento, piensa que el dinero está en ir a repartir o ir a comprar comida, ir a dejar un mensaje, pero no está el dinero ahí. ¿Saben cuál? Un secreto, ¿verdad? Que con análisis de datos se llega a la conclusión es que el secreto de todo eso está en crear un centro de distribución de productos, sencillo, un microsistema. Entonces, con análisis de datos podemos nosotros llegar a esas conclusiones. Vaya, el modelo matemático, aquí tenemos el concepto técnico, ¿verdad? Que es un modelo que utiliza fórmulas matemáticas
sean físicas o digitales, para descubrir relación de variables y tomar decisiones más sustentadas. Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar, por ejemplo, $80 de mercadería, ¿verdad? Entonces, y usted la va a dar a 160, ¿verdad? Esa mercadería, entonces, eso, buscamos la relación, ¿verdad? De costos y gastos, punto de equilibrio para nosotros poder vender ese producto. Entonces, ¿cómo sabemos si ganamos o perdimos? Lo vamos a saber con datos o con información, ¿verdad? Que para las personas, ¿verdad? Financiera sería información cualitativa y cuantitativa. Para un emprendedor, ¿verdad? Común sería información con números y información con argumentos. Entonces es algo bien, bien interesante que igual, así ya vienen los ejemplos, ¿verdad? Ya vamos nos quedan aproximadamente, sí, tenemos 25 minutos para, después vienen las preguntas. Siguiente, por favor. Bueno, también algo muy importante que es de tomar en cuenta que ahora pues muchas personas, ¿verdad?, se resisten al cambio. Yo les menciono que el cambio es parte de nuestra naturaleza de evolución, tanto en la parte mental, tanto en la parte del inconsciente, así como decía Freud, lo decía Jung, lo decía muchos estadísticos también, como decía John Wilder Tukey, lo decía también William Edward Deming, que todo está en movimiento, evolucionando. Entonces, ahora ahí les hago una analogía del modelo tradicional. El modelo tradicional, ¿verdad? Es el que nos hace el contador, ¿verdad? Nos lo hace en Excel, en Word. Entonces, ahora el modelo nuevo, la fórmula que veíamos anteriormente, esta fórmula nos brinda como el análisis predictivo tanto de datos pasados, presentes y futuros. Entonces, ahora algo muy importante que las mejores empresas o las empresas que se van a sostener en los próximos 30 años van a ser aquellas empresas, microempresas, proyectos que sepan a dónde va el mercado y vayan midiendo sus organizaciones. Entonces, yo hablaba con la directora de Ciudades Inteligentes, que hace Ciudades Inteligentes en Colombia, que son plataformas interactivas en tiempo real, con sensores, variables. Entonces me decía, si usted puede mejorar el modelo matemático, por ejemplo, si usted tiene que hacer esto a una pregunta de negocio, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? Ya se lo voy a adaptar a El Salvador. ¿Cómo aumento las ventas en mi emprendimiento? Entonces, sobre esa pregunta, nosotros hacemos el modelaje matemático. No se hace un modelaje matemático por saber, ay, qué bonito los números. No, tiene que definirse pues como una hoja de ruta para saber por dónde qué vamos a hacer, si vamos a ajustar finanzas, vamos a vender activos, vamos a comprar por otros proveedores, vamos a hacer networking. Entonces, todo esto, así se los menciono, que la fórmula que ustedes se las presentaba anteriormente, ahí pueden visualizar que ahora todo es en tiempo real y con porcentajes y esto se hace en Excel. Entonces, todo ese, digamos, ahí hay aproximadamente unas 20 variables. Tenemos variables de venta, materia prima, insumos, mano de obra, utilidad bruta. Entonces, todo eso se consuma en la fórmula o en dos variables, en la de costos y gastos y la de ganancias netas. Entonces, el empresario dice ahorita, por ejemplo, ahí pueden ver, dice que va ganando el 60%, 61%. Entonces, el empresario dice, aquí voy bien. Y entonces, todos los días tenemos que estar midiendo finanzas, comercialización, variables, mapas de variables. Entonces es algo que es muy diferente, así se lo digo, que hablar con un consultor sí es un poquito complicado, porque a veces dicen, no, pero si esto no ha funcionado tantos años y por qué una fórmula de 3 pasos no va a reemplazar esto. A veces, como les menciono, ¿verdad? Dicen en Silicon Valley, ¿verdad? Se necesita un cambio para realizar un cambio. Entonces, las matemáticas, los modelos, el análisis de datos, esto, como les menciono, ¿verdad? Tenemos que descubrir tanto patrones, tendencias, tenemos que ver para dónde va el mercado. Entonces, todo eso tenemos que recopilar la información, procesarla y darle como algo que sea de utilidad para nuestros emprendimientos. Entonces, es algo muy, muy complejo, pero igual las bases las tenemos que adquirir
a través de los diferentes cursos técnicos como fundación. Ofrecemos algunos cursos técnicos para que nosotros aprendamos las habilidades básicas de análisis de datos y podamos tener buenos resultados en las organizaciones. Siguiente. Vaya, ahí era la fórmula que les mencionaba, ¿verdad? Toda la fórmula ahí que estaba procesada, ¿verdad? En Excel. Como les menciono, ¿verdad? Hacemos dos comparaciones, dos analogías de dos variables que todo el flujo de caja se consuma en esa fórmula sencilla. Entonces, el contador, como les menciono, ¿verdad? No vamos a reemplazar el trabajo del contador, del auditor en las empresas, en las organizaciones, sino que en la parte operativa nosotros como empresarios, como administradores, como inversores, aunque sean pequeños, tenemos que darle esos nuevos matices. Entonces, siguiente. También otra cosa que ahorita está de moda y que también va a la par de los modelos matemáticos son los Key Performance Indicator, que son los indicadores claves de rendimiento. Entonces, si nosotros también podemos tener estos indicadores, pues nos van a dar un valor diferenciador en nuestros emprendimientos. Muchos de ustedes yo sé que ya los aplican, ya sea en las entidades públicas, de gobierno, ONGs, cooperación internacional, pues se utiliza, ¿verdad? Entonces, imagínense que hasta para hacer un presupuesto tenemos que llevar un modelo, ¿verdad? De KPI o Key Performance Indicator para que nosotros podamos sacarle el mayor de los provechos. Siguiente. Vaya, aquí este es un modelo digamos, de los intermedios que manejamos. Entonces, ahora todas las fórmulas que ustedes pudieron visualizar, al principio están muy, como les dijera, tiene una utilidad práctica. Ustedes van a decir, por ejemplo, ese modelaje que hicimos fue para una empresa que distribuía diferentes productos, ¿verdad? Alimenticios, y ahí podemos ver qué clientes, por ejemplo, qué clientes son rentables, qué clientes no son rentables. Se puede aplicar, imagínense que con proveedores, se puede aplicar esto con mercadería, por ejemplo, podemos saber si un proveedor es bastante, digamos, rentable en la parte financiera. Entonces, ahí lo que nos hace es un análisis, se llama barrido, análisis de barrido de información, donde nos recrea, ¿verdad? Muchas interrogantes y podemos tomar decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice el nivel de concordancia. Por ejemplo, el nivel de concordancia es una relación, ¿verdad? Si, por ejemplo, es menor de 100, es que estamos perdiendo dinero. Entonces, eso sí le digo, es un poquito complejo el modelaje, pero lo importante de todo esto es que todo esto tomamos decisiones. Por ejemplo, ahí se hicieron un mapa de estrategias de aproximadamente 30 estrategias para mitigar todos los puntos críticos que teníamos, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Como les menciono, la fórmula matemática es una fórmula que es reinventada de la parte financiera, pero tiene otros matices, ¿verdad? No solo se dedica, por ejemplo, a hacer porcentajes ni por regla de tres simples, sino que lleva otras cosas más sofisticadas que igual en la transformación digital, pues marcan un hito, ¿verdad? Sin precedentes. Entonces, tenemos 10 minutos para terminar. Vaya, siguiente, por favor. Bueno, también ustedes pueden visualizar que el concepto, ¿verdad? De análisis de datos, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De una consultora internacional que es consultora en BI, en Power BI. Entonces dice que es el proceso de inspección, recolección, limpieza, transformación, modelaje de información para la toma de decisiones empresariales. Entonces visualizamos que esto pues ya lo están promocionando, ya se aplica en otros países, pues no es algo que digamos, no es una metodología que no funcione, sino que ahorita es la moda, digamos, en la parte digital, los análisis de datos, y como el ejemplo anterior, usted visualizaba que se analizaba diferentes variables, porque todo esto es analizar variables. Vaya, si gusta, Patricia, podemos abrir el micrófono, por favor.
Sí, con gusto. Sí, bueno, si gusta podemos ir avanzando, ¿verdad? Con las preguntas. Vaya, mira, Sí. en el chat hay una pregunta, bueno, está la pregunta de Darío, que era sobre la métrica para recursos humanos. Después, nuevamente Darío dice, las proyecciones las basamos frecuentemente en datos históricos, pero en nuestro contexto actual las categorías de interés pueden cambiar de un día a otro con un decreto ejecutivo. ¿Qué opciones de modelado tengo para datos muy limitados? Pues sería en ese caso, Darío, ¿verdad? Hacia la consulta. Darío, sí. Sí, bueno, en ese caso, lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Es delimitar, ¿verdad? O sea, buscar como las variables a donde lo querés enfocar, ¿verdad? Las proyecciones. Por ejemplo, una proyección, ¿verdad? Tiene que respaldarse, ¿verdad? En argumentos que pueden ser datos o datos de diferentes entidades, ¿verdad? Por ejemplo, datos de la Digesti, pero algo muy bonito que también tiene el análisis de datos que no te puedes limitar, ¿verdad? Solo a una fuente de información, ¿verdad? Entonces, se puede hacer, como te menciono, ¿verdad? Proyecciones, pero no sé a qué nivel o a qué quieres proyectar, ¿verdad? Porque una cosa es proyectar ganancias, otra cosa es proyectar clientes, otra cosa es proyectar crisis, o sea, todo tiene como una diferente metodología, una técnica, no se puede hacer todo, digamos, solo para determinado, para determinado variable o sector, entonces sí tendría que conocerse, como te digo, más a fondo, ¿verdad? Para visualizar todo el bosque, ¿verdad? Así le llamamos nosotros, tenemos que visualizar todo el bosque y no limitarte, por ejemplo, a una estadística, digamos, sino que combinar todas las estadísticas y en base a eso, pues tomar las mejores decisiones que todo esto pues tiene que aportarnos, ¿verdad? A una mejor comprensión, entendimiento y tomar decisiones rápidos, así como los delfines. El siguiente, si tienen alguna otra pregunta. Bueno, Darío ha levantado la mano, no sé si quieres abrir tu micrófono, Darío, y Sí, hacer sí, puede hacer la pregunta en participar. vivo o el comentario. Perfecto. Sí, perdón, solamente para aclarar un poco mejor la pregunta. Vean ustedes, tenemos en nuestro contexto actual, al menos en El Salvador, algunos clientes que están interesados en saber sus proyecciones. Quieren el dueño o Hola, hola, se cortó, se escucha bien, despacio. estado en saber que tanto con un decreto Hola, hay hola, algunas Darío, categorías de sus se te escucha bien y ya despacio el ya no audio. se tiende a una proyección tradicional. Hola, hola. ¿Se escucha mejor Sí, ahora? Darío, fíjate, sí, es que te escuchamos lejísimos, no, no te entendí. Si por favor nos puedes repetir, por favor, para igual darte ahí mejor respuesta a tu inquietud. De acuerdo. Lo repito brevemente, ¿verdad? Para dar espacio a los demás. Algunos Sí, clientes están preocupados por sus proyecciones, porque obviamente cuando lo hacen basado en su estadística tradicional, pues no lo logran, no les pega, porque ahorita tenemos eh, sensibles limitaciones en el mercado, ¿verdad? Algunas de sus categorías se están moviendo mucho más que lo que tradicionalmente se han movido. Entonces, la pregunta va en el sentido, bueno, ahora que tengo muy pocos datos, porque no puedo atenderme, no puedo utilizar los datos del año pasado, ni siquiera los del semestre pasado, sino que tengo que saber lo que se está moviendo hoy en base a lo que se movió ayer, por ejemplo. Entonces, cuando tengo datos tan limitados, ajá. ¿qué opciones de modelado tengo? Porque no puedo referirme a datos históricos, ¿verdad? Estoy solamente moviéndome con lo que vendí ayer. Ese es el contexto de la pregunta. Sí, vos te dedicás a emprendimiento de turismo. Sí, bueno, dándole No, ahí bueno, respuesta. eh,
No, estoy en consultoría y en la consultoría pues tenemos clientes que tienen que ver con ventas al detalle y con ventas al consumidor ok. final. Sí, vaya, fíjate que ya comprendí, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es empezar de cero. Entonces, si por favor, Patricia, si me colocas por favor la diapositiva número 19. Espérame, ya te Con vamos a gusto. explicar. Fíjate que en ese sentido, Darío, lo que se tiene que hacer específicamente es empezar desde cero, hijo, porque acordate que, o sea, a veces nosotros pensamos que el modelo de negocio pues solo se va a quedar, ¿verdad? A una sola visión, ¿verdad? Entonces, es empezar desde cero. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, vos puedes visualizar, ¿verdad? Estos son de los secretos que a mí me, no secretos, pero sí son principios, secretos, principios, como quieras llamarles. Entonces, esto cuesta, te digo, como comprenderlo, pero, o sea, te puede dar una referencia por dónde tienen que abordar eso. Entonces, en tu caso, yo lo que recomendaría, ¿verdad? Si vos estás en la parte de consultoría, tenés que crear un modelo desde cero. Entonces, un modelo desde cero sería sistematizar nuevos procesos, automatizar, tecnificar, digitalizar. Entonces, ahí a esta diapositiva, como te digo, esto a mí me costó un poquito comprenderlo porque un emprendimiento es crear un sistema o un microsistema de distribución de productos o servicios. Entonces esto, las grandes empresas, ya sea consultoras de psicología, de ventas, de recursos humanos, todos le apuestan a crear un microsistema, por ejemplo. Y vos decís, ¿cómo creo un microsistema? Primero, si el microsistema que tenías antes de la crisis te falló, para tus clientes, llámese, por ejemplo, empresas privadas, empresas, por ejemplo, clientes finales, personas que consumían tus productos o servicios. Entonces, tenés que crear un microsistema para reinventarte. Entonces, así te digo, no es fácil, pero lo puedes hacer. O sea, esto se hace, como te digo, con método, técnica y fórmula. Yo siempre se lo recalco. Si vos querés avanzar en la vida, tenés que hacer un sistema de distribución de productos, un sistema de adquisición de productos. También tenés que darle, pues, como te digo, una estrategia clara y saber a dónde querés, qué querés alcanzar, ¿verdad? En poco tiempo. Entonces, si vos sistematizás, por ejemplo, yo estaba hablando con unas personas, ¿verdad? Que hacen consultoría en Aguachapán. Entonces, y me decía, mire, y yo mi emprendimiento siempre fracasa, a mí ya me han enseñado todas las metodologías normales, ¿verdad? Comunes que nos enseñan. Entonces, sencillo le digo, si puedes, Pati, poner la diapositiva número 22. Entonces, les decía, esto es tan sencillo como, o sea, es pensar que vas a crear un nuevo microsistema, una nueva forma de crear o distribuir tus productos, de nuevos clientes. Entonces, no te limites solo a un sector, ¿verdad? Pero si vos puedes variar esto, le puedes dar otros matices, así te digo, te va a dar como una ventaja súper competitiva. Por ejemplo, yo estaba asesorando a algunas personas que venden café, que también venden diferentes productos alimenticios. Le decía, mire, es que el negocio no está en solo ir a vender la comida, le decía, está en crear un sistema para vender la comida o un microsistema para ir a comprar, por ejemplo, los productos, ya sea a diferentes lugares, ya sea si vas al mercado, al Super Selectos, a cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, si vos creas un nuevo microsistema, ahí, aquí se los pongo como un ejemplo, un microsistema para adquirir clientes, para adquisición de productos, para preparación de productos, distribución de productos, y también puedes agregar un microsistema de soporte técnico de productos. Y sí te digo, esto te va a crear pues un valor disruptivo, diferenciador, y pues si querés puedes tomarle, escribirlo, ¿verdad? Si tienes un cuaderno ahí, escribir y toma nota, puedes tomar una captura de pantalla, pero así te lo digo, la reflexión, ¿verdad? Como el mensaje principal de este webinar es que cada uno de nosotros, ya sea si somos entidades públicas de gobierno, ONGs, organizaciones no gubernamentales, emprendedores, microempresarios, empresarias, todos tenemos que tener un sistema de adquisición de clientes. Esto yo se lo recalcaba muchas veces a los participantes de San Salvador Emprende, les decía, mire, créeme un microsistema de adquisición de clientes. Y ellos reinventaron, pero así te digo, es muy,
es muy extenso, ¿verdad? Toda la explicación, pero sí, te digo, si vos haces eso, o sea, tenés que reinventarte, tomarle nota a esto, como te digo, es mucho, es información valiosa, que esto es ahorita lo que en el país, lo que está haciendo, como te digo, otros países como Israel, que también he conocido las metodologías, las formas, los empresarios, cómo piensan ellos ahí, y te digo, en El Salvador, si vos aplicas esto, tenés mucha probabilidad en un 60-70% que pues vas a sobrevivir a la crisis, ¿verdad? Entonces, si gusta, siguiente consulta. Hola, hola, Pati. Tenemos Y, otra pregunta por parte de Ivonne, sí, sí, que sí. dice, bueno, estos KPIs están incluidos en el análisis, están en el Excel o hay alguna aplicación que tire esta información en tiempo real. Y también, Ivonne, también puedes abrir tu micrófono Sí, sí, y gusto hacer también. preguntas de seguimiento, un Sí, poquito más también. Sí, sí. Gracias, gracias, Ivonne. Pati. No, gracias. En realidad era la pregunta, o sea, quería saber, ¿estos son macros que ustedes desarrollaron en Excel? Sí, se pueden hacer en Excel y como le digo, lo más complejo, o sea, es buscar la técnica, el Ajá. método, o sea, el KPI o el Key Performance Indicator o sea, eso se puede hacer, por ejemplo, hay algunas plataformas, ¿verdad? Perdón, sitio web que le pueden hacer un indicador, ¿verdad? Un Sí, KPI. Los KPI se desarrollan con el modelo de negocio, pero lo que ustedes ofrecen, por ejemplo, cuando, o sea, del modelo matemático es toda esta página desarrollada en Excel como estilo macro con sus fórmulas propias y no han desarrollado Sí, aún sí. una app que arroje eso, que arroje Excel, pero en una app todavía no lo han desarrollado. Sí, fíjate que ¿Sí? gracias ahí Ok. por la pregunta. Fíjate que Ujú. justamente así conocimos a Patricia. Yo participé en Ah, el hackathon del gobierno de la República de El Salvador con el ujú, Impact Hub y ella vio o sea, fíjate que nosotros les postulamos un proyecto, ¿verdad? ujú. Lastimosamente no ganamos, pero pues era una aplicación, imagínate, que te hacía simulación predictiva, correctiva, o sea, un Mm. Canvas de una semana que te lo da un técnico, te lo hacía en 5 minutos, un análisis predictivo, una idea, te digo, bastante adelantada, digamos, porque Ujú. que una aplicación te haga ese modelo predictivo o ese modelo de predicción de información, por ejemplo, cuánto vas a ganar, por ejemplo, con 15 clientes, cuánto va a ser Ujú. tus costos y gastos, cuánto va a ser tu punto de equilibrio, cuál va a ser tu diferencia de Ah, estrategia de buenísimo. innovación. Pero ¿Esos así te digo, servicios los ofreces actualmente? ahorita lo que hacemos en específico, vendemos el modelo, ¿verdad? El modelo Ujú, puede variar entre 40 a $50. El modelo que ujú, usted ahí vio en la captura de pantalla vale mm, $50. Entonces, perfecto. el modelo lleva una asesoría de 3 horas, que eso se Ujú, consuma aproximadamente en una semana. ujú, Entonces, si la persona, por ejemplo, ya tiene las competencias básicas de Excel, ya maneja, por ejemplo, los ujú. indicadores, entonces lo que hacemos es adaptarnos y o sea, lo acoplamos a lo que usted quiere, por ejemplo, alcanzar. Por Ok. ejemplo, hay empresas que me dicen, mire, yo lo que quiero alcanzar es, solo quiero ver la rentabilidad de cada cliente. Por ejemplo, ahí hacemos un análisis histórico, comparativo de datos históricos. Por ejemplo, me compara las últimas 4 semanas de los últimos 4 años. Entonces, la semana, por ejemplo, del 2018, la semana del 2019 y la semana del Ujú, 2020. Entonces, y ahí nos arroja una cantidad que se llama porcentaje o porcentual. Entonces ujú. decimos, este cliente, ¿por qué ha bajado? Entonces ponemos nosotros o sea, el analista de datos, el matemático trabaja con el equipo de marketing, el equipo de finanzas, entonces empezamos a preguntar, a saber las causas de cómo, por qué y cómo sucedió eso. Entonces, si usted, por ejemplo, puede llegar a pensar, es que estoy perdiendo clientes porque, por ejemplo, no damos una buena atención, ¿verdad? A la hora Ujú. o nuestro producto bajó la calidad. Entonces, ¿cómo va a llegar a esas conclusiones? A partir del modelaje matemático, que no le digo, no es algo que nosotros hemos inventado, ¿verdad? Como Cristóbal Colón, que descubrió América, Ujú. no, esto ya existe, así les digo, ya existe, los estadísticos,
los Ok. matemáticos del pasado, todo Ah, pero esto. buenísimo, pero interesante lo que me acabas de decir, que vendes el modelo y la asesoría. Bueno, después vas a dar tus datos, ¿no? En caso de que uno requiera Sí, sí, contactarte. sí, sí. Entonces, y gracias pues por preguntar, porque como les Sí, menciono, ¿verdad? Si hay un enfoque matemático en nuestra empresa, organización, nunca va a fracasar, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí les ponía el ejemplo, ¿verdad? De los empresarios, que todo, el empresario tiene medido cada cosa en su mente. Yo he hablado con personas, me dicen, no, mi punto de equilibrio es el 70%. Yo me ujú, tardo 5 minutos en distribuir este producto. Por ejemplo, imagínense, hasta para dar la gasolina a los proveedores, perdón, no a los proveedores, los distribuidores. Entonces dice, yo tengo que darles la gasolina a partir de, por kilómetros recorridos, se la voy a dar a 30 centavos, a 35. Entonces, le digo mira, que es algo, Juan, y otra consulta, perdón que te interrumpa. Tú sabes que yo estoy ahorita mentoreando uno de los equipos que ganó en el hackathon. Y sí, sí, ellos precisamente, o sea, yo estoy viendo, no se conectó ninguno de los muchachos hoy, pero me parecería, me encantaría, o sea, yo les voy a decir que vean esto que está grabado, pero a mí me encantaría tenerte como invitado, si es factible en alguna de las reuniones para que ellos te conozcan y quizás entender si ese modelo en algún momento puede ser aplicado para el proyecto de ellos. sí, Entonces, sí. bueno, de eso sí, después que nos dé tus datos, o yo me conecto con ustedes, le pregunto a Patricia o no sé si lo van a dar a conocer acá. Sí, sí, aquí están los datos, ahí si gusta, igual ahí está, ahí La está última, aquí. en la diapositiva 24. Ah, ok. Ajá, ahí nos pueden Ah, encontrar en fantástico. Facebook, pero igual ahí está también las redes sociales, también Ok. en la fundación en la cual nosotros estamos apostándole a la innovación social y emprendimiento. Entonces, Buenísimo. Sí, entonces, sí les digo que es bonito aprender esto porque si uno tiene claro, ¿verdad? La matemática en su mente, nadie lo va a poder mentir, ¿verdad? O dar paja, correcto. como decimos a los Ujú, salvadoreños. correcto. Si uno tiene claro sus métricas o sus Esto, mediciones. ujú. Solo iba a abonar que eso es cierto, o sea, cuando uno tiene un argumento que va respaldado con números, es bien difícil que te digan lo contrario. Correcto. Ujú. Los números en realidad son una maravilla para Para poder, soportar. Ujú. para poder Sí, apoyar sí, tu caso, para poder probar que tus premisas, etcétera. Entonces, es súper excelente pues que lo estás trayendo, Juan, a la mesa sí, sí, Buenísimo. y gracias. ojalá. Gracias Ya a lo ustedes. conseguí en redes sociales, Patricia. Ya. Sí, no, gracias a ustedes Ya te por la estoy oportunidad. siguiendo. Sí, gracias a ustedes. No, gracias pues por abrir los espacios, porque sí les digo, yo cuando les hablo, por ejemplo, a algunas organizaciones de modelos matemáticos y me dicen, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces, y me pongo a enseñar los modelajes. No entienden a veces, pero tal vez pues porque no hay una cultura todavía de innovación pública ni innovación social, pero nosotros, digamos, estamos pues trabajando en el ecosistema y les digo, sí, a mí me da alegría, felicidad, plenitud cuando escucho a un joven y me dice, mira, me dijo, mis datos son, mi punto de equilibrio varía a partir del 40% del porcentual, por ejemplo, de costos y gastos. No sé si muchas personas que aquí sintonizan el webinar han visto el programa de Shark Tank. Es un programa donde hay Sí, es inversionistas buenísimo. ángeles. Entonces, desde ahí ellos, o sea, a puros datos convencen a los inversionistas. Entonces, incluso aquí en el país estamos trabajando, ¿verdad? Para que ese ecosistema se robustezca. A mí, así les digo, me causa mucha alegría y felicidad que pues es, estemos abordando estos temas, porque estos son los temas que le van a dar un visto diferente a El Salvador. Por ejemplo, yo estaba ahí hablando con algunos amigos de Honduras y Guatemala y me decían, wow, lo que están ustedes haciendo, ¿verdad? Mire, vieron lo del hackathon, ¿verdad? Porque igual estuvo ahí pidiendo ideas y yo agradezco pues también a Patricia López, que fue una de mis mentoras. Yo tuve aproximadamente 7 mentores para el proyecto del hackathon y fue ahí donde pues nos conocimos y ella vio el proyecto y dijo, wow, imagínense que en el proyecto nosotros solo expusimos aproximadamente 8 fórmulas, tenemos más fórmulas. Ahorita solo hemos abordado una por el tiempo, pero sí les agradecemos mucho
Y si gusta, Patricia, podemos abrir el micrófono a todos los participantes para que puedan aportar. O solo al que levante la Sí, mano. cada quien se puede quitar el mute, no está restringido. Si tienen preguntas, también estoy monitoreando el Facebook Live. Sí me estaban preguntando si se podía compartir la presentación. Sí, se la vamos a Sí, mandar por correo electrónico. perfecto. Si alguien no se inscribió, entonces porfa nos pueden enviar su información a la página del Impact y nosotros se la compartimos a Juan también. También tenemos pues, las listas de inscripción del webinar, te las voy a compartir, Juan, para que también se pueda hacer ya la presentación a todos los que están aquí. Y si Sí, tiene pues, alguien alguna pregunta, algún comentario, si se están preguntando, bueno, ¿cómo puedo aplicar yo esto en mi negocio? Pues ahorita es el momento. sí, pueden preguntar. Tenemos 15 minutos. No, 10 minutos. Hola, hola. Bueno, yo hice todas las preguntas que se me ocurrieron en el momento. No, se me van a seguir ocurriendo, Sí. Juan. Eso tenlo por seguro. Sí. Juan, por ejemplo, para alguien que le intimida la matemática pero de alguna manera sabe que esto es importante, ¿qué le podrías decir? Pues, ¿cómo se hace esto simple? Pues primeramente, uno antes de montar un emprendimiento, antes de montar un negocio, una empresa, un proyecto, uno tiene que tener claro cuál es su propósito de vida. Yo siempre se lo digo, ¿verdad? A los emprendedores en las conferencias, que a veces pensamos que, pues sí, un negocio pues nos va a mantener, ¿verdad? Y, ¿verdad? Esclavizados y no, uno tiene que gustarle lo que hace, ¿verdad? Entonces, si a usted le gusta lo que hace, yo así se los digo, yo le dedico tiempo de investigación a todo esto. Muchas personas dicen, una fórmula cualquiera la puede copiar de internet. No, lleva mucho trabajo de entendimiento. Tuve que leer libros de antiguos para entender de dónde venía. Imagínense que las matemáticas pues tienen un fundamento en los egipcios, en los persas. Entonces, así se los digo, uno tiene que tener claro qué es lo que quiere en la vida y dice uno, pues si esto me va a aportar y por qué no voy a invertir dinero y tiempo pues para mejorar, pues porque así se los digo. Y algo muy bonito es que esto en las aplicaciones móviles, las empresas ya lo aplican de una manera masiva y robustecida. Si gusta, puedes colocarme ahí el ejemplo de la diapositiva 20. Entonces, fíjense que yo hablaba, ¿verdad? ¿Verdad? Con algunos compañeros que estábamos en la parte de emprendimiento y hay una aplicación que yo admiro mucho, es una emprendedora, se llama Lorena Saldaña, que ahorita le estoy haciendo publicidad, pero la idea es que es admirable como esta aplicación, lo que hizo ella es una emprendedora salvadoreña que vende productos, o sea, hace delivery, hace productos de mensajería. Entonces, imagínense que esa aplicación, o sea, intuitivamente, o sea, hace análisis de datos, o sea, inconscientemente. Entonces, para los programadores, para las personas que hacen bases de datos, IoT, inteligencia artificial, esto se aplica, esa fórmula que ustedes les enseñé, eso se aplica en 3 segundos o 2 segundos. Entonces, esos son los secretos que hacen a la tecnología que tenga un gran alcance, tenga rentabilidad. Otro ejemplo, si gusta, la diapositiva número 21. Otro ejemplo que yo les exponía siempre que les doy una conferencia de innovación digital, tenemos que ver, crear un microsistema de distribución de productos, de adquisición de mercadería, distribución de servicios. Entonces, esos son los secretos de Silicon Valley. Son los secretos que hacen al mundo, o sea, hacer cosas diferentes. Usted habla con un emprendedor, un empresario de Silicon Valley, te dice, no, yo creé mi propio microsistema de distribución de productos, creé mi propio microsistema de clientes. Entonces, si usted sistematiza, si usted automatiza, si usted tecnifica, ¿verdad? Su emprendimiento, la diapositiva 19, por favor. Entonces, esas son las cosas que hacen diferente el ecosistema de innovación. Entonces, en Colombia nosotros hablábamos, como les mencionaba, con empresarios de Silicon Valley, hablábamos con empresarios de Medellín.
Entonces todos llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Estábamos haciendo un análisis, ¿verdad? Porque decíamos, ¿qué es diferente a un Canvas? ¿Qué es diferente a un MVP, a un Design Thinking? Entonces, esos eran los ejemplos, ¿verdad? La diapositiva 19, por favor. Eran Y los así ejemplos. no, sí. No caminó, ¿verdad? Por favor. Sí, vaya, entonces, estos eran los secretos que muchos años me llevó a mí comprenderlos y nadie me los decía porque todos me decían, sí, es que crea tu aplicación, pero, o sea, el secreto que está detrás de todo eso es sistematizar tus procesos. Por ejemplo, las entidades públicas, nosotros igual, ¿verdad? Haciendo ahí un paréntesis, hablando de innovación, hablábamos con el señor subsecretario, ¿verdad? De innovación, ¿verdad? Y le explicamos, mire, las plataformas inteligentes. Entonces, ahorita actualmente, desde la parte de gobierno de El Salvador, hay un enfoque de análisis de datos que le van a dar a las entidades públicas, que van a optimizar tiempo, recursos. Entonces, y nos ponemos a pensar nosotros, pero los emprendedores los quedamos atrás, entonces tenemos que ir al mismo ritmo de cómo van caminando las nuevas tecnologías, los modelos matemáticos. Y sí les digo, es bonito, es muy gratificante que hay pocos emprendedores que te hablan, o sea, yo soy una persona que a mí me gusta hablar con la práctica. Ustedes ahí vieron algunos conceptos técnicos, pero también es la práctica. Entonces, son cosas que se tienen que ir mejorando en el país y ahí radican los secretos de los empresarios, ¿verdad? Sistematizar sus procesos, ya sea para distribuir sus productos, adquirir clientela, para soporte técnico. Entonces, ahora la gran competencia que hay en el mundo después de todo esto del COVID-19, todo esto de la pandemia, es crear tu propio microsistema. Por ejemplo, yo igual les hacía una experiencia. Ahora las pupusas tienen que ir con bioseguridad, les decía, así bromeando a unos compañeros. Y te digo, si uno pues va viendo las tendencias y va descubriendo cosas que van a mejorar pues digamos, el ecosistema. Y lo importante de todo esto es que ser una empresa sostenible y rentable, ¿verdad? Así como los objetivos de desarrollo sostenible lo plantean, que todo pues es una métrica, todo es un análisis, ocurre en tiempo real y pues con eso pues queremos nosotros pues seguir aportando ahí, ¿verdad? Incluso hablaba con Patricia también que este webinar no va a ser el primero, sino que viene otro webinar que es el de modelos de comercialización, que es un poquito diferente a lo que hemos abordado. Y sí, les digo, es muy gratificante y pues con eso pues vamos a ir finalizando este webinar. Ya igual hay otra actividad. Ahí, Patricia, ¿te gustaría aportar? Sí, mira, bueno, ahí voy a contestar solo un par de preguntitas, si el tiempo lo permite. En Facebook están preguntando si si hay algún programa de formación para emprendedores que quieren iniciar, pero tienen solamente una idea, más no un negocio. Bueno, yo puedo hablar por parte del Impact. Sí, sí. Ahorita justo estamos nosotros haciendo un programa de incubación, pero con las ideas que nacieron de Resolvamos Pues. Esperamos pues que a lo largo del año poder lanzar otro programa que vaya enfocado a ideas. Pues en estos momentos en realidad hay que apostarle a los procesos de incubación de ideas y a veces es un poquito difícil porque son, digamos, porque las estadísticas van en contra, pues, de todos los negocios que nacen, el 10% sobrevive. Entonces, a veces es muy difícil hacer el caso, pues, para ejecutar un proceso de incubación cuando las estadísticas van en contra de uno. No obstante, nosotros creemos fielmente en apostarle a la incubación de ideas porque es ahí donde van a hacer la innovación. Por el lado de ustedes, Juan, a través de la fundación, ¿tienen algún apoyo que le puedan dar a emprendedores como Zuleima? Sí, fíjate que ahorita igual nosotros ahorita estamos preparando un programa ahorita estamos con un programa de conferencias digitales. Entonces, tenemos pensado, o sea, hacer varios webinars para cómo crear una idea de negocio desde cero, ¿verdad? Yo sé que hay muchos jóvenes, mamás solteras, mujeres que hacen diferentes manualidades, artesanía. Entonces, siempre nos preguntan cómo podemos nosotros iniciar. Entonces, a través de un webinar puede ser una antesala para que ellos se visualicen, digamos, pueden tener diferentes
opciones, si es factible o no es factible. Entonces, yo recomiendo que puedas darle like a la página de la Fundación Emprende Hoy, donde nosotros laboramos, para que igual estés pendiente, para que igual vamos a hacer ese webinar, como te menciono, viene aproximadamente en 15 días. Ahorita tenemos una agenda un poco llena. El lunes tenemos ahí otro webinar que es de reinventando tu presupuesto con análisis de datos. Vamos a hacer mapas de variables, vamos a hacer un presupuesto familiar con análisis de datos, porcentuales. Y sí, les digo, es un poquito, pues son temas bastante atractivos, interesantes, y pues te recomiendo pues que nos sigas en las redes sociales y ahí te vamos a poder apoyar, ¿verdad? Incluso igual ahí nos puedes mandar un correo electrónico a fundacionemprendehoy@gmail.com para igual estar ahí, ¿verdad? Pendiente y apoyarte, porque nosotros, así se los digo, regalamos becas también ahorita por la parte, estamos sistematizando, ¿verdad? También en la parte digital, todos los programas que teníamos, tenemos el programa Negociemos con Datos, que es un programa de formación inicial y continua que ahorita se imparte, ¿verdad? Perdón, se impartía en la parte física en una escuela y también con emprendedores, pero ahorita lo estamos digitalizando, estamos en ese proceso que no es fácil, así se lo digo, que no es fácil dar clases, digamos, con videos, audios y todo, pero sí, sí, como te menciono, ¿verdad? Agreganos y está pendiente, vamos a hacer ese webinar en 15 días aproximadamente, y te vamos a poder ayudar pues a solventar para que vos, digamos, puedas preguntar, ¿va? Lo vamos a hacer tipo conversatorio para que igual ayudarte y así que esté pendiente ahí en las redes sociales. Ahí Carlos Sánchez, Patricia, si gusta, la última consulta. Buenísimos con ese programa. También hay una pregunta y Carlos, bueno, Sánchez, que tiene su mano arriba. No sé si dispones de un par de minutos solo para contestar estas dos últimas preguntas. Tenemos 10 minutos más. Javier en el chat pregunta, buenas tardes, ¿qué porcentaje de certeza es lo mínimo para considerar que un modelo matemático predictivo es bueno? Vaya, ahí va a depender mucho de o sea, a qué sector, ¿verdad? Le quieras apostar. Por ejemplo, yo manejo una fórmula que para mí, desde la parte de servicios, ¿verdad? Que, o sea, para mí es rentable que el 70% se vaya a costos y gastos y el 70% sea ganancias netas y el 30% sea costos y gastos. ¿Qué quiere decir? Que por cada $100 yo estoy invirtiendo $30 para brindar ese servicio. Entonces, para mí eso es rentable, ¿verdad? Hay una fórmula que es del 70-30 y el 80-20. Por ejemplo, hay otro ejemplo, ¿verdad? Por cada $100 que yo venda de producto, yo solo voy a gastar $20. Imagínate que vos compras, por ejemplo, zapatos. Entonces, vos vas a comprar a los proveedores de zapatos, ¿verdad? Entonces, gastaste solo $20 y de esos $20 le sacaste $80, ¿verdad? No, perdón, le sacaste $100. Entonces, la variable matemática te dice, pues este negocio es bueno, ¿verdad? Entonces, sería como te digo, de analizar el caso. Yo te recomiendo que igual se les va a mandar la presentación y en la fórmula ahí va un ejemplo cómo costear, ¿verdad? Tu producto antes de realizarlo. Y como te digo, cada cosa pues lleva su método, su técnica y su fórmula. Todo esto pues muchas personas dicen, no, ahí lo voy a bajar de internet, pero la idea es que el técnico analista te dice, mire, vamos bien, vamos mal, tenemos mapas de variables, entonces eso sería. Súper. Carlos Sánchez, que tenías tu mano arriba, ¿quisieras hacer una pregunta? Sí, así es. Hablaba acerca, Juan, buenas tardes, perdón. Sí, buenas tardes. Acerca de los microsistemas o los microecosistemas. Cuando no tenés, por ejemplo, tenemos un emprendedurismo con mi hermano, bueno, un negocio ya algo avanzado, pero cuando no tenés una base ya como
establecida, cómo vas generando esos pasos o cómo realmente vas marcando ese tipo. Se habla de optimización de proceso y todo eso, pero ya me imagino que esos Sí, pasos son un poco más cuando ya está desarrollada la pyme, pero cuando tenés una base totalmente nueva, por decir así, un negocio creciente, ¿cómo puedes darnos unos pequeños tips para que realmente nosotros nos enfoquemos en qué variables o en qué momento podemos aplicar ciertas cosas? Eso va a depender del mercado y del crecimiento de la empresa, pero por lo menos para tener un enfoque y un despegue para poder comenzar a tomar ciertas decisiones y ciertos movimientos. sí, disculpa, ¿de qué trata el emprendimiento? ¿De qué va a tratar? Fíjate que es acerca es una tostaduría de café y distribución del mismo café. Ok, Patricia, si me puedes dar el favor, poner la diapositiva, por favor, la número 22. Entonces, vaya, Ahora, en tu caso, gracias pues por preguntar, ¿verdad? Entonces, para eso estamos, pues para darles luces, darles algunas ideas, algunas estrategias. Entonces, primero, ¿verdad? Si vos vas a vender café, lo primero es quiénes van a ser tus clientes. Entonces, ¿cómo vas a adquirir los clientes? Por ejemplo, yo tengo una amiga que vende café. Ella me dice, mira, mis clientes son microempresarios, ¿verdad? Entonces, una estrategia que sí se hace, ¿verdad? O se puede hacer, ¿verdad? Con análisis de datos, es que creas un microsistema de hacer amigos, sencillo. O, por ejemplo, mis clientes, por ejemplo, van a ser catedráticos, maestros de la universidad, alumnos. Entonces vas a crear un sistema para buscar hacer ese contacto emocional, ese contacto de confianza, de buenas relaciones interpersonales, de comunicación. Entonces, imagínate que te pones de meta, sí, ¿verdad? Yo siempre se los digo, hubo un emprendimiento que se trataba de café en San Salvador Emprende y le decía, mire, usted tiene que crear, hacer amigos, o sea, para crear el microsistema de adquisición de clientes. Entonces, puede ser un parámetro como te menciono, ¿verdad? Eso, digamos, en un caso, ¿verdad? Otra estrategia que puedes hacer para empezar a hacer tu microsistema de clientes es que tenés que hacer llamadas, ¿va? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen base de datos de clientes y empiezan, mire, fíjense que nosotros somos una empresa de café, ofrecemos café, calidad, no sé, o buscar eh, el gancho, ¿verdad? O el engagement, como se dice en publicidad. Entonces, vos, como te digo, tenés que buscar diferentes ideas para quién le vas a vender tu café. Entonces, o por ejemplo, puedes comenzar, ¿verdad? Si estudias en la universidad, ahí en tu salón de clase hay 30 clientes, ¿va? Entonces, ya puedes empezar, como te digo, que te pongas de meta que vas a tener 3 clientes semanales o quincenales. Entonces, análisis de datos es eso. Ponemos una métrica, ya sea un dato numérico y un argumento. ¿Qué vas a cumplir en una semana? ¿Qué vas a cumplir en 2 semanas? ¿En un año? Entonces, así vamos creando nuestro modelo de negocio y el modelo matemático, como te digo, puedes empezar, yo conozco muchas personas que me dicen, mire, yo voy a comenzar, pues sí, así, ¿verdad? Empírico, o voy a comenzar con lo que pueda. Entonces me dice, mira, el modelo, por ejemplo, vendeme el modelo ya cuando, o sea, ya tenga, por ejemplo, 5 clientes o 3 clientes. Entonces, yo te recomiendo que igual, ¿verdad? Nos sigas en las redes sociales porque sí vamos a estar nosotros haciendo diferentes webinars relacionados a esto y para concientizar, ¿verdad? Para crear cultura, ¿verdad? Entonces, y también ponemos a la disposición, pues, de parte de la Fundación Emprende Hoy, en la cual soy el gerente de innovación y emprendimiento, están los modelos matemáticos que pues es un precio simbólico, $50, que no es algo pues que es inalcanzable y te digo, eso te va a servir para toda la vida útil de tu negocio y sí, por ahí puedes empezar. Ya después puedes hacer, como te digo, ¿verdad? Poco a poco, pero sí es de comenzar por lo más sencillo y lo escalando. Entonces, eso no lo vas a encontrar, así te lo digo, no lo vas a encontrar en un Canvas, no te lo voy a explicar porque, o sea, esto de los sistemas, de la sistematización, ya viene, como te digo, con los modelos de negocio, con la tecnología. Y sí te digo, te recomiendo que sigas ahí, ¿verdad? Porque estamos haciendo varios webinars relacionados a esto, e incluso podemos hacer un webinar solo para cómo diseñar microsistemas de adquisición de clientes. Muchas gracias, en serio, sí sería bueno que creo que la mayoría de que estamos aquí
queremos ver cómo realmente mejoramos nuestros negocios y todo, toda esta, bueno, sobrevivir de este momento que estamos llevando. Entonces sería bueno, ¿verdad? De que pusieran un poco más de disposición en los siguientes temas, ¿verdad? Para poderlos abordar de mejor forma. Gracias. Sí, gracias a usted por la pregunta y Patricia, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya casi. Ya a la hora casi. Si Sí, alguien tiene alguna duda, tal vez se puede, la pueden compartir y podemos tratar sí. de contestar. Entonces, en conclusión, ¿verdad? En resumen, agradecemos pues su amable asistencia. Yo sé que cada uno de ustedes pues son diferentes contextos. Hay personas que están en restaurantes, consultorías, empresas de construcción, personas que dan clases en universidad. Todo esto pues tomen conciencia que es una nueva cultura. Esto viene con la transformación digital, pero también se puede hacer sin tecnología. ¿A qué me refiero? Que en un documento con 4 o 5 hojas, usted puede sistematizar su negocio. Ya lo hemos hecho en El Salvador, no es algo que estamos inventando, que a ver si funciona o no. Como les menciono, la fundación ha llegado hasta la alcaldía de Tecoluca y hay personas del área rural que dijeron, mire, yo quiero aprender a vender mejor, quiero crear mis variables de mediciones. Entonces, son personas muy humildes que lo aplicaron, les ha funcionado también en el concurso público de San Salvador Emprende, se hicieron estos mismos métodos y muchos me decían, mire, es que a mí me enseñaron a costear de otra forma, le digo, es válido, le digo, es respetable. Entonces, todo esto es complementario, ¿verdad? No va a sustituir todo lo tradicional, pero lo va a complementar. Entonces, agradecemos también ahí al Impact Hub, a Patricia también por abrir el espacio, que también es algo innovador, ¿verdad? Que ya estemos hablando de modelos matemáticos y empecemos a hablar de ciencias de datos, de modelos de predictividad, patrones, tendencias de consumo. Y se le digo, para vivir un placer enorme compartir con ustedes y ahí también nos pueden seguir en las redes sociales como Juan Reyes .sb y también como Fundación Emprende Hoy, que es la organización donde laboramos y hacemos creaciones diferentes para mejorar el ecosistema en El Salvador. Gracias, Juan. Y creo que a todos, pues, es hora de sumarnos. Me llamó mucho la atención cuando dijiste que como emprendedores nos hemos quedado atrás y no debería ser así. Generalmente los emprendedores son los que van a la vanguardia de las tecnologías, de la innovación y eso es lo que tenemos que hacer en El Salvador, pues los emprendedores que estamos liderando los cambios positivos en el país a través de la tecnología, a través de todas estas herramientas que hoy existen. Entonces, muchas gracias también, Juan, por difundir este tipo de información. Es clave pues, para el desarrollo del país y pues siempre puedes contar con el impacto y con el segundo webinar que vamos a lanzar juntos. Sí, sí, ahí estén pendientes de las redes sociales de el Impact Hub. Viene el webinar de modelos de comercialización. Vamos a profundizar un poco más en qué es una variable, cómo se hace un microsistema para vender productos o servicios. Y así que la invitación a que nos transformemos digitalmente y también contribuyamos a una cultura de emprendimiento sostenible que esté en concordancia con las ciudades inteligentes en El Salvador. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a los que nos acompañaron por Facebook y bueno, la grabación queda en Facebook y tuvimos unos pequeños problemitas técnicos, pero vamos a ver si podemos subirla también en YouTube, pero de igual manera allí está en Facebook para que todos los puedan volver a ver y recomendar a sus amigos emprendedores que tal vez no pudieron estar aquí en vivo, pero que ahí queda la grabación. Gracias Juan nuevamente y bueno, nos vemos a la próxima entonces. Muchas gracias Sí, a todos, feliz viernes, disfruten con su familia, aprovechen el tiempo que tenemos para estar con la familia y bueno, a la próxima. sí, muchas gracias y feliz tarde. Gracias a Dios. Vamos a...